Esto creo que desde el principio o sea, decimos eso, ¿no? Como en realidad este tema de la colectividad es también parte fundamental de todo el libro, porque pues si bien el sistema en el que vivimos y además el neoliberalismo exacerbado, pues hace que nos pensemos siempre de manera individual y que hayamos dejado justo de lado toda esta parte colectiva. Y entonces, desde un inicio, pues Max agradece y sabe que este libro incluso no es solo un mérito individual, ¿no? Sino que es el mérito de toda la gente con la que ha trabajado, de todo lo que ha estudiado, de todas las citas que además pone de manera súper ñoña. Pero bueno, o sea, como justo con esta, pues sí, con estos fundamentos y con esta teoría para que lo que se está diciendo, a pesar de que se utilicen tantas referencias de Twitter, o sea, porque al final, pues justo cada que, no sé, publicas una en el Universal, ¿no? O sea, de pronto uno se mete a ver sus tweets de sus publicaciones y te encuentras precisamente con todo lo que te va a dar para analizar el siguiente, o para hacer el siguiente artículo, ¿no? Porque justo el mito de la meritocracia, al igual que muchas ideologías, pues funciona de esta manera en la que no es tangible, ¿no? Como estas ideologías transparentes que desafortunadamente pues tenemos súper arraigadas y que es muy difícil también, o sea, ser conscientes de que nos manejamos a partir de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues justo no quería dejar de pasar eso porque justo me parece que esta parte de pensarnos que somos parte de una sociedad y que somos sí individuos, pero que nos debemos, incluso como todo nuestro capital cultural, se debe a, o sea, más bien es impensable, ¿no? Creer que es solo individual los éxitos que hemos tenido o los éxitos que hemos logrado, ¿no? Entonces, bueno, pues justo como esa parte de los afectos, en realidad a mí me gustaría como atravesarlo incluso como por algo que parecería muy, no sé, como muy banal, no sé si banal, pero de pronto pues todos tenemos nuestros domingos de bajón, ¿no? En el que justo, no sé, los amigos en esta espiral de la depresión, en la que con algo que podría parecer pues justo banal, de pronto cuando lees de dónde viene, ¿no? El hecho de que uno se sienta de esa manera, el hecho de que tengas amigos que dicen como, güey, o sea, antier veía un meme, ¿no? Ya descubrí, que decía como ya descubrí de qué se trata ser profe, ¿no? O sea, de tener otros 4 trabajos más, ¿no? Entonces, pues de pronto sí es la realidad de un montón de personas que también, entre otras cosas que hacemos, nos dedicamos a la docencia y tan solo ser docente, pues ya, yo que vengo del mundo del arte y la cultura, siempre pienso que, a ver, yo soy docente, pero doy 3 horas a la semana, ¿no? Frente al grupo, y cada que voy a dar clases, siento que me arrolló un tren y que te estoy haciendo como una puesta en escena, ¿no? O sea, como ese día es algo hiper cansada, ¿no? Entonces, de pronto, o sea, justo todo ese cansancio que sentimos, y justo esa frustración, decir como, o sea, neta que, o sea, aunque me endeude de por vida, ni siquiera voy a ser capaz de comprar la casa, ni siquiera, o sea, voy a seguir pagando una renta que es la mitad de mi sueldo y que nunca va a ser mía, ¿no? O sea, como todos esos pues pensamientos que de alguna forma, al menos en esta época, yo creo que más de un par de veces sí pasan por nuestra cabeza diario, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que para mí, o sea, conocer justo como un proyecto de Gatitos contra la Desigualdad tiene que ver con eso, ¿no? Con el darme unas palmaditas y decir, no estás sola. o sea, como somos muchos, en efecto, un poco lo que también dice Max, ¿no? Dentro de su libro, o sea, como también este sesgo de la meritocracia hace que quienes nos sentimos de la clase media, o sea, ni siquiera seamos capaces de darnos cuenta que en realidad somos una clase más baja, ¿no? O sea, porque además está, o sea, como es tan polarizado, ¿no? O sea, como
justo pues ni siquiera, probablemente ni siquiera nos cruzamos, ¿no? Con los que tienen ese nivel de recursos, ¿no? Y bueno, pues creo que una de las cosas justo más lindas del proyecto, y digo lindo no por delimitar, porque de pronto cuando calificas algo como bonito, no es por ahí, pero me parece justo como muy lindo, o sea, que de pronto información que es tan compleja de entender, o sea, como en términos económicos, de pronto es muy difícil cuando nos hablan con cierto vocabulario muy especializado, pero el trabajo tan generoso, o sea, que hacen desde Gatitos contra la Desigualdad, pues también el libro está redactado de esa misma manera, ¿no? Es decir, como esas ganas, o sea, porque se ve justo como esa generosidad, pero también esa pedagogía para que entendamos desde otro lugar y además con comparaciones muy necesarias, ¿no? Muy necesarias que justo, bueno, tengo un montón de stickers, o sea, de tantas cosas que iba diciendo, que bueno, esto es súper importante, lo voy a decir, y cada vez se iba haciendo como cada cosa era súper importante, ¿no? O sea, y yo decía, ¿por qué? O sea, como esta sensación que me deja también el libro, o sea, más allá de lo lindo también, es de querer quemarlo todo, ¿no? O sea, como güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto no lo sabe todo el mundo, ¿no? O sea, ¿por qué no lo sabíamos, ¿no? Porque al final todos crecemos con estos mitos y todos creemos y todos sentimos esa culpa de que el lugar en el que estamos tiene única y exclusivamente que ver con nosotros como individuos, como individuas. Y en ese sentido, pues creo que el libro, más allá justo como de toda esta parte informativa, pues al final la forma en la que se acerca a los mortales, o sea, está atravesada un poco por esos afectos, ¿no? Voy a buscar más acá y más adelantito la leo. Pero bueno, pues me gustaría justo empezar a preguntarle a Max para que profundice más en el chismecito, pero ya a modo investigador. Y justo, pues que nos contaras un poquito, primero que es la meritocracia, ¿no? Antes de que iniciemos a analizarla, qué es la meritocracia y pues particularmente justo quiénes son los que promueven todos estos mitos y quiénes son los que además se benefician de que nosotros sigamos creyendo que son ciertos, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, muchas gracias primero que nada, Selene y Nor, por los comentarios. Me gusta mucho cómo plantearon la conversación de hoy, entonces también les agradezco esa parte y están siendo muy bonitos los comentarios, justo que decías de si está bien visto o no bien visto el tema de decir que un proyecto o algo es lindo. Yo creo que sí, entonces muchas gracias de verdad por el cariño con el que se siente que nos están diciendo, y también obviamente muchas gracias a Lalo y a la PSOA por la organización de este espacio, gracias a la UAC, gracias a Ale que hizo posible que viniera la UAC y que por eso salió la propuesta de Lalo de también tener esta presentación. Presentamos el libro en la mañana, entonces a mí me encanta que se pueda ver en distintos espacios y luego, como lo están planteando aquí, pues todavía con distintos formatos, ¿no? Eso creo que se agradece mucho, y obviamente gracias a todas las personas que vinieron a platicar, porque eso podemos intentar que sea tanto horizontales de ese lado como ahorita que también haya de ambos lados. Respondiendo específicamente estas dos como provocaciones, que apunté varias de las que ustedes estaban diciendo ahorita, que al rato quisiera volver a ellas, pero en esto específicamente, a ver, en una presentación en Nayarit me decían, y lo comentaba en la mañana, que hablamos todo el tiempo de meritocracia, me decía una señora al final, pero nunca dijiste que era la meritocracia, ¿no? Y a partir de ahí aprendí, bueno, ok, hay que empezar tal vez diciendo eso, ¿no? Porque suponemos que tal vez justo ya si siguen Gatitos contra la Desigualdad, probablemente ya en algún
una publicación se encontraron algo sobre meritocracia, nos explican, pero no siempre, ¿no? Entonces, pues meritocracia es esta narrativa que nos dice que la sociedad se ordena de una forma, ¿no? ¿Y cómo se ordena esa sociedad? Las personas que están hasta arriba son las personas que más mérito tienen, y aparte nos dicen la fórmula: mérito es igual a la suma de talento más esfuerzo. O sea, digamos, casi que nos dicen que no funcionan solas. Si tienes talento pero no te esfuerzas, no jala, y si tienes esfuerzo pero no tienes talento, pues tal vez tampoco jala, ¿no? Ahorita hablamos también de tratar de ser críticos a la idea del talento, que es como un meme, que ahí sí no me dejaron poner muchos memes en el libro, porque al parecer era muy difícil imprimir con las imágenes completas, pero uno que sí me dejaron es el de el talento son los papás, ¿no? Es algo que me pongo y podemos discutir eso, pero bueno, entonces las personas que están hasta arriba son las que más mérito tienen, ¿no? Y por el otro lado, no nos lo dicen tal cual, pero quieren ser las personas que están hasta abajo, pues las que tienen méritos, por lo tanto, o no tienen talentos o no tienen esfuerzo, ¿no? Es la otra cara de la moneda. Y efectivamente, esta narrativa, vamos a hablar un montón de cosas específicamente de la narrativa, pero a ver, lo que quiero decir es, tiene una función social en mantener como legítimo el orden social en el que vivimos, ¿no? Decía en la mañana que es un poco como pensemos cómo el orden social de la monarquía subsistía a partir de la existencia de la idea del derecho divino, ¿no? Y obviamente creíamos que había un rey que podía estar ahí, bueno, yo no creía pues, pero en aquel tiempo se creía, y en algunos lados siguen creyendo y manteniéndolos a los reyes. ¿Por qué? Porque pues, Dios dijo que era esa familia y sus descendientes, pero no solo cualquier descendiente, sino el varón, ¿no? El varón, el más viejo, el primero es el que llevará la descendencia y seguirá siendo el rey. Pero bueno, esta idea del derecho divino, o también el tema de la frenología, que es esta, si vieron la película de Django, es muy familiar, es esta idea de que los tipos de cráneos, es una pseudociencia, ¿no? Una pseudociencia que nos decía que por las formas y los tipos de cráneos que casualmente estaban asociadas a blancos, unas o caucásicos, y casualmente estaban asociadas con poblaciones africanas, y casualmente, pues, no casualmente, más bien eso justificaba, digamos, ese tipo de cráneos justificaba que se suponía tenían distintas inteligencias, y justificaba que unos podían ser esclavistas de otros, ¿no? Y que los otros, los pueblos africanos podían ser esclavizados por las personas europeas, ¿no? Estas narrativas legitiman una orden social, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y eso es lo que hace la meritocracia. Podemos discutir más tarde de dónde viene, cómo en algún momento se permitió la idea de la meritocracia, porque en sí nace como una crítica socialista a un mundo distópico que no quisiéramos, y de repente alguien lo agarró y dijo, pues ese mundo distópico que no quisiéramos, que hay que decir que ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? Lo interesante es, y ahí la verdad es que este libro se pone un poquito más radical tal vez que otros libros que hablan de desigualdad, y con eso cierro esta parte para que siga el diálogo, es que, digamos, por un lado, se asegura en el libro con muchos datos, de forma muy ñoña, se asegura que la meritocracia no existe, ¿no? Que obviamente la meritocracia de los papás también, podemos decir una meritocracia, el origen es destino, dice una frase muy conocida en la academia que me parece resume muy bien, que los ricos son ricos porque nacieron ricos de manera general, y los pobres son pobres porque nacieron pobres, ¿no? Y van a morir pobres 7 de cada 10, y los ricos 8 de cada 10, me parece que es la diferencia, ¿no? Entonces la meritocracia no existe, y eso es algo que ya de entrada es súper difícil aceptar, pero algo un poquito más radical, insisto, y por eso cierro esta parte, es también pensar si realmente quisiéramos una meritocracia, y eso vuelvo al origen, que en algún momento se permitió el origen crítico de la idea de lo indeseable que sería tener una meritocracia. O sea, realmente porque alguien nació con más talento, ahorita brincando los dos pasos, suponiendo que existen talentos, merece dominar la sociedad, o qué tanto merece dominar la sociedad, o no sé, siempre pregunto en clase, ¿quién es la primera persona que les viene a la mente cuando decimos una persona talentosa? A ver, ahorita, ¿quién es la primera persona? Si digo una persona talentosa, el primer hombre y la primera mujer, porque superoriginales, perdón por hacerlo rápido, que se viene a la mente. Lionel Messi. Siempre es Messi, exacto. Sí,
Gracias, mi mujer, este es nuevo, pero. ¿Quién? Ok, Nadia de Cera. No, nunca había sido Nadia de Cera, pero entiendo completamente el punto. Pero así, es más, se los voy a cambiar la pregunta porque tal vez la respuesta sería distinta. No tanto ustedes, sino cuál creen que sería la respuesta más común. Shakira. Así de que tipo 100 mexicanos dijeron, 100 queretanos dijeron, ¿cuál es la respuesta más común de mujeres? Decía Shakira, ¿hay más? Dua Lipa, ok. Selena. Bueno, ya será alguien de deporte, pero normalmente salen cantantes, ¿no? Sale Taylor Swift normalmente, Shakira, justo Dua Lipa, ¿no? Digamos, ok, supongamos, brinquemos muchos pasos, insisto, y suponemos que son súper talentosas, pues Messi tiene esa habilidad de golpear un pedazo de cuero que llegue exactamente a la esquina donde quiere, 40 metros de distancia, y pues por eso merece que iba mejor, ¿no? Que el resto de la población. La pregunta es, ¿qué tan mejor merece vivir Messi por poderle pegar un pedazo de cuero otra vez? Ahí no usas como modelos, no es criticar contra el fútbol, ojo, no soy antififas, pero de todos modos, sí, le pega un pedazo de cuero, cae allá 40 metros, ¿y cuántas veces más merece vivir mejor que el resto de la sociedad o que el promedio de la sociedad, ¿no? Y es una pregunta que vale la pena hacernos, o sea, incluso brincando un montón de cosas, ya existe la igualdad de oportunidades. Todas las personas tenemos las mismas oportunidades, partimos del mismo piso parejo, pero yo, no sé, Mau y Selene deciden estudiar, ¿cuál es la carrera que mejor pagan ahorita? Deciden estudiar ingenieros aeronáuticos, digamos. Quieren ser ingenieros aeronáuticos y van a trabajar, no sé, en la NASA, algo así, van a ganar muchísimo. Y yo decido ser politólogo o gestor cultural, ¿no? Yo de casa ya estoy en el departamento de sociología. Yo decido estudiar sociología, ¿no? Y ok, entendía que a pesar de que todos teníamos las mismas oportunidades, pues me iban a pagar menos a mí y digamos, yo quería esa carrera a pesar de que pensé que iba a ganar mejor la otra, ¿no? A lo que quiero ir con esto es, tendría que haber trabajado desde el Paleolítico hasta ahorita sin gastar nada, sin gastar renta, 50% sin morirse, obviamente. Sigue trabajando, no me he jubilado después de 10.000 años, ¿no? Sigue trabajando. Y apenas alcanzaría a ganar lo que Carlos Slim. Entonces, el tema es, también vale la pena justo como debatir, más allá de aplicar esa idea de talento, de que todos estamos desde el mismo piso, pues esa meritocracia, ¿qué tanta desigualdad estamos dispuestos a que se legitime? Y ahí lo dejo para seguir la conversación. Bueno, yo tengo 1.000 millones de notitas y cosas así, pero bueno, también podemos. Es chisme, ¿no? Entonces, el chisme por lo general no tiene tanto guión. Pero, como que retomando lo que estás mencionando justo en este momento y como que conectándole a lo que yo quería que discutiéramos, estaba yo pensando mientras escuchábamos además que lo que sea que consideramos talento tiene un sesgo de terror, ¿no? Asumiendo que existe, ¿no? Pero tiene un sesgo de terror, porque ¿qué es lo que sí consideramos que vale la pena pagar 15 veces lo que yo gano, ¿no? O sea, yo no sé patear flores. Y yo digo, no sé, no es que no pueda, no es que no me gusta nada más, porque no es como que soy bueno, pero no me gusta. No, o sea, no puedo, no se me da. No puedo pasar por mi vida. Por favor, no me hagan así. Pero la pateada de balones, como dices en algún pasaje ahí en el libro, la pateada de balones pues, se le paga muy bien a los señores, ¿no? Pero la pateada de balones estaba en los 1,000 pesos tope, ¿no? Para las chicas. Y entonces, lo que consideramos que es talento, o lo que vale la pena pagar 10 veces o 15 veces o 100.000 millones de veces más, se refiere a quién eras ya, ¿no? Y entonces yo siempre hago esta analogía, de pronto que pensamos en cómo te fue en la feria, pero no pensamos que hay gente que no pudo llegar a la feria, que no le dejan entrar a la feria, hay gente que no se enteró que había la feria, y hay gente que no se enteró que había la feria porque estaba cuidando a los hijos de amarillo, ¿no? O sea, que de pronto no entraron a la feria ni siquiera. Entonces, si estamos considerando pues la economía, la economía global, la economía nacional, lo que fuera, el mercado, sin considerar quiénes son los agentes del mercado, quiénes son las personas que están, se supone, desarrollándose cuando pensamos en desarrollo, qué talentos se están premiando, qué no.
estamos desde ahí, no estamos entendiendo nada, ¿no? Y entonces el libro, mito 3, está bien que estemos medio salteados, porque compren el libro, leanlo todos. Pero de pronto el mito 3 habla sobre todo de un tema que no está visibilizado en nuestro diario diario, o sea, bueno, las personas estamos aquí, pero no está visibilizado así de ahorita estamos hablando bastante más, pero hay muchas personas resistiéndose y así poniéndose como los likes de los caballitos, o pretendiendo que esto no existe, que pretenden que el patriarcado no existe y que pretenden que de pronto el racismo tampoco, ¿no? Son categorías que ellos inventamos porque todos somos iguales ante la ley, Mauricio, me lo han dicho muchas veces, ¿no? Y entonces yo estoy como Vasconcelos, nos convenció de matar celos, que la raza de bronce, pero no es así, entonces tengo que empezar a arruinar la Navidad, y tengo que empezar a echar otra chévere, y digo, bueno, ahí voy para llegar, ¿no? Tengo un teléfono, casi nunca me veo, me llevo estos diálogos y me acaban. Igual no ayuda mucho, la verdad. Luego en voto tengo que poner ser de izquierda, repitiendo una vez. Oigan, pero el tema es que no estamos visibilizando pues estas grandes jerarquías que se construyen alrededor de características que nos proponen y que en algún momento, y decías frenología, y bueno, gracias que no hay un capítulo completo de frenología, pero una googleadita se entera que de repente fue la ciencia utilizándose para justificar la desigualdad, ¿no? Y la ciencia se sigue ocupando para eso, ¿no? A ver, ya no la frenología, pero de pronto, si la economía, a veces el Circle Economics está pensado desde ahí, ¿no? Desde que de pronto los que tienen los haves y los have-nots, ¿no? La gente que sí tiene dinero y los demás que les llegan, sin considerar estas grandes categorías de cómo ocupamos nuestro tiempo, si cuidamos a otras personas o no cuidamos a otras personas. Yo diría adicionalmente, no va a parecer acá, pero seguramente está en su mente también, si cuidamos el planeta y cuidamos nuestra comunidad o no cuidamos nuestra comunidad, eso nos lleva tiempo, eso nos lleva esfuerzo, eso nos lleva recursos y eso no tiene valor, ¿no? Y entonces, si ustedes fueron de esos, y seguro que todos fuimos en algún momento, es como, ay, no, mi hermano trabaja, es como que, no, consistentemente es como, claro, es que pensamos el trabajo como lo que tiene valor en el mercado, ¿no? Lo que podemos intercambiar después, ¿no? Y bueno, yo querría que nos ayudaras en este chismecito a ponerle palabras de desigualdólogo a estas grandes brechas asociadas al género y a la identificación étnico-racial, para entender cómo están atravesadas en las grandes desigualdades de la economía, porque están en todos los niveles, ¿no? Desde la selección de qué te vas a dedicar, si puedes elegir a qué te vas a dedicar, en todo caso cuánto te pagan y si te pagan lo suficiente para de hecho vivir, si es que puedes la calidad de horas, si es que te van a promocionar en el trabajo o no te van a promocionar en el trabajo, si te despiden por una razón o por otra razón, ¿no? Si es que tienes prestaciones o no tienes prestaciones, todo eso está atravesado por un montón de características que otra vez son arbitrarias, ¿no? Porque ya venían en nuestro cuerpo, en nuestras identidades a veces impuestas y a veces apropiadas, pero de pronto estaban ahí, ¿no? Entonces, quisiera ver si nos ayudas a explorar eso. Muchas gracias. Está muy interesante como todo lo que me estás diciendo. Muchísimas gracias. De hecho, yo sí me acuerdo porque me empiezo a pensar y luego recuerdo otra cosa que quiero decir. Pero a ver, la primera clase de inglés que yo llevé en la vida fue en la secundaria, ¿sí? Y es una anécdota que tiene que ver con lo último que decías. Y la maestra de secundaria era, la clase de inglés era amiga de mi mamá. Entonces, no se le olvida, y siguen siendo amigas, y 20 años después no se le olvida que en una de las primeras clases, o en alguna clase, pues, preguntó justo, la actividad era decir a qué se dedicaban nuestros papás y nuestras mamás. Y claramente, con mi precario inglés, que además, siguiendo estas normalizaciones que tenemos, justo invisibilizaciones del trabajo en cuidados y del trabajo en el hogar, no se le olvida a la amiga de mi mamá que yo respondí, ¿qué hace tu mamá? ¿De qué trabaja tu mamá? ¿Dónde? ¿No? Nada. No hace nada, ¿no? Y se enojó, ¿no? O sea que, pues lo bueno es que lo aprendí muy rápido, porque me regañó, pues, pero lo aprendí como a los 12 años, de que, ¿cómo que no hace nada? Tu mamá está así, sin hacer nada en la casa. Y desde ahí empecé a valorar el trabajo de cuidados y me agradezco mucho esa maestra. Pero sí, la verdad es que es algo que es muy común. Y, a ver, la verdad es que esos dos temas en específico, no, en general, las diferentes intersecciones que atraviesan las desigualdades, más allá de la de
es, primero que nada, y así está construido el libro, por cierto, cada capítulo tiene como un primer acercamiento al principio del capítulo, como de qué va el mito, qué dicen sobre estos mitos, quiénes comparten estos mitos y cómo los difunden. Luego a mostrar por qué es falso eso. El tercer paso es como poner cuáles son las causas estructurales detrás de esas desigualdades, y un último es como muy leve y muy corto en cada capítulo, como ver por dónde podemos darle la vuelta a esas desigualdades, ¿no? Y un poco siguiendo eso en estos temas, me parece muy interesante. Ahí me puse a recolectar cosas escritas por los libertarios sobre el tema de la desigualdad de género. Y hay incluso un libro de una colega argentina que se llama El patriarcado no existe, no, el patriarcado ya no existe, ¿no? Y asegura, ya se acabó, se acabó el patriarcado, ¿no? Ya dijimos que se acabó, se acabó. Que diga que existe, esta madre se acabó. Argumenta un poco, como argumentan muchos libertarios, bueno, primero que todos somos iguales ante la ley, como dice Mau ahorita, pero también dicen que incluso hay más mujeres ahora estudiando en la primaria y en la secundaria que hombres. Entonces, ¿por qué si están estudiando en mayor medida, por qué siguen ganando menos? Es su culpa, ¿no? O hay una parte que me parece muy interesante de analizar, incluso análisis más profundo, análisis del discurso, donde un libertario de un blog pone cómo las mujeres eligen ciertas carreras distintas a los hombres, ¿no? No tiene que ver con roles de género, lo que dice es que más bien tienen ciertas cosas naturales detrás, ¿no? Y entonces los niños, dicen los varones, son más proclives a jugar con herramientas, dice, desde niños, y cosas. Y las mujeres son más proclives a jugar con lo que tenga caritas, ¿no? Así, con lo que tenga rostros. Entonces, por eso las mujeres, dice, es que tenían más en humanidades, en enfermería, en profesoras, y por eso es que los hombres tienen más en ingenierías, esas carreras que llaman STEM, Science, Technology, Engineering, y bueno, ¿qué más? Y matemáticas. Y eso es en realidad lo que explica las brechas salariales, ¿no? Que hay algo natural que hace que nos dividamos de esa forma, ¿no? Obviamente nos podemos reír mucho de eso aquí, pero hay personas que lo existen, pero hay personas que lo creen fervientemente, ¿no? Y digamos, hay mucho que deconstruir al respecto ahí, pero así como hay esos mitos, también están los mitos en términos etnorraciales, por ejemplo, de esta idea, bueno, está toda la idea del mestizaje y que aquí todos somos los mismos, y sí, maldita sea las Vasconcelos, y la raza de bronce y todo. Pero yo decía en la mañana justo estos datos de cómo hay, me parece que es 4 de cada 10 personas en México todavía creen que las personas indígenas no se esfuerzan lo suficiente para mejorar su propia situación, ¿no? Así dice textualmente la pregunta de la encuesta nacional de discriminación. Y hay otra encuesta regional donde lo que preguntan es una pregunta horrible además, pero bueno, peor que la respondan afirmativamente. Creo que también es 4 de cada 10, 3 de cada 10 personas en Latinoamérica creen que las personas indígenas deberían mezclarse con otras razas, bueno, con personas no indígenas, para mejorar su raza, ¿no? Imagínense todo lo que implica eso, ¿no? Y a lo que quiero ir con esto es, claro que estas narrativas meritocráticas pegan en términos interseccionales en muchas otras dimensiones, más de las que se toca en el libro, un poco muy sumerente, porque además hay muy pocos datos, pero se están haciendo más datos, el tema de diversidad sexogenérica, ¿no? Como hay una encuesta por fin del INEGI que muestra muy claramente cómo hay esas diferencias de cuánto ganas dependiendo de si es una persona trans, etcétera, ¿no? De distintas categorías que hace el INEGI. Y bueno, un poco nada más, sin dejar esta parte de digamos, qué está detrás, me voy a centrar nada más en estas dos primeras rápido, en la de género y en la etnorracial, o al menos algo que se toca ahí. Y en el tema de género es muy claro, digamos, es un factor que cada vez se nombra más, el tema de cómo distribuimos nuestro tiempo entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, ¿no? Incluido cuidados, incluido el hogar, etc. Sobre todo porque, como bien decía Mau,
esto del por qué decidimos pagar algo y no pagar otra cosa, o sea, darle valor a algo y no darle valor a otra cosa, es algo socialmente construido que lo heredamos, ¿no? Que nosotros no decidimos. O sea, y ahí pongo algunas notas en otro capítulo, que no es ese, de hecho, sobre el tema de estos cambios en las leyes de pobres, algo más histórico del siglo XIX en Inglaterra, y de esta idea de la ética del trabajo, ¿no? ¿Y qué era la ética del trabajo? Cuando está todo el tema de la industrialización, sin ponerme muy rápido, es esta idea de que para sobrevivir tenías que trabajar y trabajar asalariadamente, ¿no? Cuando no había ni siquiera la concepción de que te metías en una fábrica, aparte no son 8 horas como ahorita, ¿no? Te metías en una fábrica 14 horas para agarrar una miseria, siendo que tú te podías ir por ahí a agarrar frutas de un árbol, pescarte un venado o algo y comer de ahí y sobrevivir. Eso en algún momento dicen, eso está mal, ¿no? Lo que tienes que hacer es trabajar asalariadamente, y además desde ahí se hace esta división de qué tipo de trabajo merece ser remunerado y qué tipo de trabajo no merece ser remunerado. Desde ahí viene todo el tema de estas diferenciaciones que obviamente, o nos dirían casualmente, resulta que las que hacen más trabajo no remunerado son las mujeres, casualmente, y los que hacen más trabajo remunerado casualmente son los hombres, ¿no? Pero bueno, para mí ese es uno de los factores, se nombran varios en el libro, pero ese es uno de los factores más importantes y que se están discutiendo más actualmente, que son pilares de las brechas salariales y de las brechas de género, ¿no? Porque al final de cuentas, el tema de la disponibilidad de tiempo que tienes para trabajar remuneradamente explica una gran parte de las brechas laborales, pero no todo, y eso también es bien importante. Hay una colega, Mercedes de Alessandro, argentina, que escribió un libro que se llama Economía Feminista, tal cual, hace ya como 5 o 6 años, y acaba de sacar otro sobre toda la crisis con Milei, se llama La motosierra, y no me acuerdo qué más, está muy bueno también. Pero bueno, en este primer libro hace una cosa bien interesante que calcula qué parte de la brecha salarial de género se explica por diversos factores, como el tipo de empleo que tienen, como las horas que trabajan, y qué parte de la brecha salarial de género realmente no se explica ni siquiera por eso, ¿no? Y es muy interesante porque hay países donde, como ya hay más mujeres que trabajan casi las mismas horas que los hombres, México es uno de ellos, o como ya hay más, mujeres en posiciones de alta jerarquía como los hombres, eso está mucho más igual. La brecha, que esos factores explican, el porcentaje de la brecha que explica esos factores es muy bajito. Y todo el resto de brechas salariales que sigue existiendo, pues es algo ya ahora ni siquiera explicable en esos términos, ¿no? O sea, en realidad es simplemente porque le están pagando más a un hombre por ser hombre y menos a una mujer por ser mujer, ¿no? Y creo que ese tipo de acercamientos nos llevan a un debate como muy interesante sobre desigualdades de género. Y si esto es un pedacito, hay un montón de otras, pero bueno, en términos del patriarcado. Y en términos etnorraciales, no entro más ahorita en eso por tiempo también, pero hay un libro muy bueno, México Bárbaro, lo pueden leer mucho en distintos lugares, sobre el despojo que han tenido, por ejemplo, me voy a regresar un poquito. Siempre se muy asustados cuando algún gobernante, sin decir nombres, casi todos, celebra y ama mucho las leyes de reforma y a Benito Juárez. ¿Por qué? Porque a partir de ese tipo de leyes y de esos personajes es que se hizo mucho más patente o se cristalizó mucho más el despojo a las comunidades indígenas. Esta idea liberal del siglo XIX, muy economistas liberales del siglo XIX, del XVIII, esta idea de que no podía existir la propiedad comunal, sino que la propiedad toda debía ser desamortizada. Y sí, que bueno que quitaron propiedades a la iglesia, pero también quitaron todas las propiedades o todas las propiedades comunales a los pueblos indígenas, y de repente ya los pueblos indígenas no tenían nada, y 15 años después, como Porfirio ya estaba trabajando para un hacendado que era dueño de un latifundio casi del tamaño del estado de Sonora, ¿no? Entonces, ahí hay una raíz muy importante de desigualdades etnorraciales. Hay muchas cosas que me gustaría platicar para rato, podemos ir cotorreando, pero bueno, lo dejo ahí por mientras. Gracias. Ahí el libro, o sea, justo así como les decía hace ratito, ¿no? O sea, como que es mucha información, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, como que cada dato nuevo, o sea, como que uno tiene muchas ganas de compartirlo y de seguir profundizando
quisiera hablar un poquito sobre esta parte de los millonarios y de todo, justo como de todo, cómo se ha construido esta narrativa meritocrática y cómo se sigue construyendo, porque nosotros, pues además, la legitimamos y la seguimos perpetuando, ¿no? Entonces, lo voy a traer justo como a mi terreno. Yo doy sociología de la comunicación y el entretenimiento, ¿no? Entonces, pues justo a mis alumnitos les toca analizar cómo es que a través de los medios de comunicación, de las películas, es que precisamente, o sea, como todos estos mitos y desigualdades, pues las seguimos reproduciendo, ¿no? Y bueno, pues en el libro, Marx, pues ahora sí que nos cita pues a Slim, claramente, ¿no? A Salinas Pliego. Y bueno, pues, ¿cómo es que nos han enseñado que además ese es como el camino, ¿no? Es decir, como los millonarios siempre son ejemplo a seguir, ¿no? Y entonces, cuando de pronto profundizas más en cómo es que construyeron esas riquezas y por compadrazgos con las instituciones públicas, ¿no? Con el gobierno, entonces, o sea, como el hecho de haber crecido pensando que ese es el éxito que hay que conseguir, pues claro que entra en cuestión, ¿no? Entonces, pues justo pensando en ese mismo tipo de narrativas, pues hay un sinfín de series, de shows de televisión en el American Got Talent, ¿no? Y todas sus diferentes versiones, ¿no? O sea, como justo trayéndolo con esta idea del talento y un poco pues también dentro del mundo del arte y la cultura, ¿no? O sea, siempre es muy complicado entender que además en las convocatorias artísticas, pues de pronto quienes seleccionan, pues, o sea, como se vuelve muy complejo generar convocatorias también a partir de, a ver, eres el Estado, entonces en realidad te toca solo brindar las posibilidades para que todas las personas tengan acceso para ejercer sus derechos culturales, ¿no? O sea, a ti no te toca decidir como de, ¿te gusta el teatro? Entonces, y como a mí me gusta el teatro, entonces te voy a dar la beca, ¿no? Entonces, o sea, como justo toda esta idea también del talento, pues está rodeada de cosas muy perversas, ¿no? O sea, que dejan fuera también a muchas expresiones artísticas, que de pronto, pues, si no entendemos además ese nivel de complejidad, pues de pronto estamos llevando a comunidades festivales de jazz con las que definitivamente no se sienten identificadas las comunidades, ¿no? Entonces, o sea, justo como toda esta idea que además tenemos de los talentos, pues está cargado de un montón es un entramado muy grande de comunicación, donde además, justo en esos shows, está como esta idea de que te van a encontrar, ¿no? O sea, de que te van a encontrar por tu talento, precisamente. Y ahorita, justo, pues está como este fenómeno Macario Martínez, que seguramente más de uno lo ha visto en redes, que es pues justo, ¿no? Como este chico barrendero que un día se le ocurre subir un TikTok de su música y pone un copy donde dice como la vida me pide mucho y yo solo soy un barrendero que quiere que escuchen su música, ¿no? Y entonces, como al otro día ya millones de views y de shares y todo, y entonces 2 semanas después el chavito ya tocó en el Vive Latino, ya tiene la invitación al Pal Norte, ya firmó con Sony Music, y la verdad es que I love Macario Martínez, pero al mismo tiempo, porque bueno, además es un chico, o sea, que todo su carácter, ¿no? O sea, que es un chico muy auténtico además, pero pues justo de manera inconsciente, o sea, como toda esa narrativa mediática que se genera alrededor de las excepciones a la regla, hacen que entonces todos creamos, como dice uno de los capítulos
queremos ser millonarios, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo es que justo ese tipo de discursos hace que continuemos legitimando el hecho de, güey, o sea, como claro, soy músico, no, cuando me toque me tienen que agarrar así dándolo todo, ¿no? O sea, como esta cosa justo de tú échale ganas, o sea, como tú esfuérzate, o sea, como si justo, si te toca la suerte, te tienen que agarrar así como dándolo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito mi pregunta, o sea, pues como profundizar más siempre alrededor de, además, quiénes siguen siendo los dueños de estos medios de comunicación, ¿no? Que justo pues en México, no sé, decir también que hay sus concesiones con varios periódicos, con un gran poder de difusión, y como de pronto, pues cuando justo en estos momentos tenemos un Milley y tenemos un Trump que toman el poder político, entonces, qué peligroso, qué peligroso que la política se vea a partir de precisamente una lógica de la oferta y la demanda, donde solo caben precisamente pues justo los negocios, ¿no? Y empezamos a ver que esa es la única forma en la que incluso nuestros derechos humanos, como el derecho a la vivienda, incluso empiezan a regirse bajo una lógica que no es que tengas derecho a tener una casa, sino que eso, nomás vas a poder tener una casa si tienes el poder adquisitivo de pagarla, ¿no? Y justo, bueno, todos los felicidades, digamos, ¿sí? Porque además los capítulos se pueden leer de manera aislada y pero, bueno, pues todos van juntos pegados, ¿no? Entonces, pues justo, o sea, como preguntarte un poco más, ¿cómo podemos seguir generando esas rupturas y ante qué te has enfrentado también cuando subes esta información en Delitos contra la Desigualdad, hablando de cómo es que los millonarios se han hecho millonarios y cómo ellos además son los que invierten un montón de dinero en seguir reproduciendo esta narrativa meritocrática para seguir pues ellos beneficiándose de que eso exista. Gracias. Gracias, Elena. Yo ahorita estaba buscando justo una cita que no sé si ya lo dije, pero trato de decirlo siempre en las presentaciones, que yo digo más o menos lo mismo. Normalmente, ahora no, porque este formato está siendo muy distinto y me gusta mucho, pero normalmente yo digo lo mismo, pero de donde más aprendo yo obviamente es cuando lo que comentan ustedes de este lado, por lo que más tarde puedan preguntar o comentar a las colegas que están del otro lado. Pero el otro día en una presentación, una colega que vivió en Chile decía de una frase que al parecer sale en la película No, donde es donde se vota el tema de si sigue o no continúa Pinochet gobernando Chile y que hace la campaña por el no, gana el no, pero que algo que decían los que estaban a favor de que siguiera pues, el gobierno de Pinochet, no lo voy a citar textual porque no lo encontré, pero es algo así como, y tiene que ver con lo del Macario, que así, cualquiera puede lograr el éxito, creo, o ahorita vamos a poner en términos de los millonarios, cualquiera podría ser millonario, pero no todos pueden ser millonarios, ¿no? Y se me hace bien interesante porque, pues sí, cualquiera podría ser Macario, pero no todos pueden ser Macario, ¿no? Y a mí me gusta mucho, genuinamente me gusta mucho su música, y además, genuinamente se ve una persona como muy sin problemas, con la vida muy chida, ¿no? Yo creo que no es que hay un problema con él, más bien lo que quería decir es hay un problema con cómo está la sociedad tomando su caso, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque justo lo están vendiendo como esta idea de que, lo voy a poner, insisto, entrecomillado en términos de cómo lo dice, ¿no? Hasta entre los barrenderos podríamos encontrar el talento, ¿no? Así he visto muchas publicaciones que lo ponen, ¿no? Y luego también salió un tren interesante, pero también es que se puede analizar sociológicamente de una forma crítica de cómo, no sé, N+, o estos medios se pusieron a buscarle, ok, ¿dónde hay
hay talento, otra vez, entre las personas que, y cualquier profesión que no sea como muy valorada socialmente, ¿no? Y encontraba distintas profesiones, ahorita no me acuerdo de algún caso específico, pero distintas profesiones, oficios, porque hay llevar trabajos donde buscaban gente que hacía cosas, ¿no? Y cosas que se veían interesantes. Creo que el tema con todo esto es otra vez, por un lado, si entonces, lo voy a poner en el lado crítico al revés, si entonces yo no tengo ningún talento, ¿qué tipo de vida merezco? ¿No? Lo voy a poner siguiendo la crítica que estaba haciendo antes, no es que yo diga despectivo, es entrecomillado. Como no tengo talentos, ¿solo merezco ser barrendero? Los barrenderos, ¿cuánto merecen ganar? ¿Merecen vivir por encima de la línea de pobreza o no merecen vivir por encima de la línea de pobreza? Y hay un montón de análisis que se puede hacer sobre eso, pero sobre todo llevándolo hacia lo que preguntabas, esta idea de que los millonarios son personas extraordinarias, que algo hacen extraordinario. Creo que pues en México es muy fácil desmontarlo, ¿no? Incluso en alguna presentación del libro, un profe ya mayor me decía así como, no, pero pues es que nadie cree eso de que los millonarios son personas increíbles, pues porque en México tenemos a Slim, ¿no? Y uno dice, bueno, pues sí, tal vez pocas personas creen que Slim o Salinas Pliego es una persona súper extraordinaria, talentosa, pero hay personas que sienten que esto sucede, por ejemplo, con Elon Musk, ¿no? Y hay libros enteros, porque otra vez dedican mucho dinero a comunicar que es una persona, es un genio, ¿no? Algunos lo comparan con un personaje malo, ¿cómo se llama? Alguien seguramente se acuerda que cree que es científico, se supone, y además es millonario. Sí, con todo esto, o sea, me acaba de caer uno, pero no me acuerdo el nombre, con todo esto, sí, lo compara con eso, ¿no? Con un genio mal comprendido, que no sé qué, es cuando no ha creado nada, ¿no? O sea, uno se pone a ver la biografía de esta persona y realmente no ha creado nada. Él entró a Tesla después de que ya existía Tesla, etc., ¿no? Y además sus padres, que un poco me lleva a decir, bueno, ¿cuáles son las realidades de estos multimillonarios? Pues la primera es que la mayor parte de las veces heredan la riqueza, ¿no? Y los padres, bueno, el padre de Elon Musk es un millonario en Sudáfrica, que además tenía minas de explotación de esmeraldas, ¿no? Claro, y explotación, obviamente. Exacto. Entonces, digamos, lo que uno puede encontrar cuando empieza a jalar los hilos reales de que está detrás de estas grandes riquezas, pues se encuentra herencias, se encuentra compadrazgos con el gobierno, como bien decías, recibir casi regalado del Azteca, recibir casi regalado del Telmex, Ferromex, etcétera, ¿no? Además de eso, operar en mercados poco competitivos, o sea que Telmex haya sido un monopolio por décadas, pues obviamente iba a generar la persona más rica del mundo, ¿no? Y la explotación laboral, obviamente, detrás de todo esto, ¿no? Pero efectivamente se venden, tal vez no el caso de Slim o de Salinas Pliego, pero nos venden ciertas historias, y otras como la de Messi, como la de Macario, etcétera, que insisto, mucho Macario, no es crítica a él ni a Messi, aunque tal vez no lo quiero mucho, pero bueno, no es crítica a él, nos las venden como historias extraordinarias que justo son, al ser la excepción a la regla, nos dicen que cualquiera podría llegar a eso, ¿no? Y si no lo tienes, pues básicamente es tu culpa, algo hiciste mal, ¿no? Entonces, eso está ahí. Y yendo a la otra parte que comentabas, ¿cuál ha sido la respuesta que se encuentra en redes sociales a esto? Imaginemos otra vez que dedican millones o miles de millones de pesos los multimillonarios mexicanos a que se comuniquen estas ideas, ¿no? Les interesa mucho que se comuniquen estas ideas de cómo merecen su riqueza. ¿Por qué? Porque si no merecían su riqueza, pues en el momento en que Francia dejaron de creer que los reyes merecían la riqueza y que ¿Carlota? Sí, ¿verdad? No, Carlota es la de... ¿Cómo se llama la reina? María Antonieta, perdón. Reina. Sí, como María Antonieta dice que si tienen hambre, que no les dan pasteles, como estas ideas tan descolocadas, pues ¿qué pasó con eso cuando se dejó de creer en eso? Todos sabemos qué pasó con eso, ¿no? Pues perdimos sus cabezas. Entonces, claro que les conviene que no haya críticas al régimen en el que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las respuestas? No nada más al proyecto de Garitos contra la desigualdad, sino a múltiples proyectos que critican las desigualdades, pues son respuestas muy violentas, ¿no? Hace ratito estamos hablando
en la comida con otras colegas, yo siempre digo que si mi abuelita todavía viviera, el momento que más tal vez me hubiera interesado de las cosas que yo hago es cuando en TV Notas salió reseñado: Salinas Pliego discute con una cuenta de gatitos o algo así, ¿no? Y es porque se puso a responder, seguramente no él, yo insisto que no creo que él responda en sus redes sociales, seguramente es un community manager muy enfocado a su tarea, muy en su personalidad de Salinas Pliego, eso es cierto. O quién sabe qué tanto tiempo sin hacer nada que se alguna responder, no lo sabremos tal vez, pero se puso a responder que si era Nepo Baby o no era Nepo Baby, ¿no? Entonces él decía: no, yo no soy Nepo Baby, yo me gané todo lo que tengo con el sudor de mi frente, ¿no? Siendo que su empresa pues ni siquiera la creó él, ¿no? La creó su abuelo, bueno, Electra la creó creo que su papá, y antes se llamaba Salinas y Rocha, bueno, eso viene de unos espacios de Salinas y Rocha que también lo crearon sus abuelos o bisabuelos, y además ya podríamos decir bisabuelo, tatarabuelo, era un inglés que se vino en la época porfirista a hacerse rico aquí con todo el contexto que había, ¿no? Entonces estaba discutiendo por qué no era un Nepo Baby. Luego lo aceptó, curiosamente, luego puso en su bio de que Nepo Baby, no sé qué más, y Nepo Baby. Y ahora lo que decía es: sí, es mi familia, pero pues mi familia se lo ganó con el sudor de su frente, ¿no? Y así va. Sí fue mi papá, no, pero eso ganó con el sudor de su frente. Y que, pero bueno, él heredó a su abuelo, pero su abuelo se lo ganó con el sudor de su frente, y lo heredó a su tatarabuelo, también lo ganó con el sudor de su frente, y así va, ¿no? Pero a lo que iba con esto es: las redes que mueve los libertarios y Salinas Pliego son redes muy presentes en redes sociales, sobre todo en Twitter, y muy violentas. Y sí, o sea, las respuestas han sido literalmente amenazas de muerte, cosas que uno podría decir casuales que pasan en internet, desgraciadamente hoy en día. Obviamente no son casuales, pero son muy comunes. Y de hecho, comentaba también hace rato que por esas mismas respuestas que ha habido a Gatitos contra Desigualdad durante años, es que yo al menos estoy tratando ya de usar lo mínimo Twitter. La verdad es que mejor. Hay otras redes que por su configuración y su forma de cómo puedes controlar la discusión te dan un poquito más de seguridad a que, comentaste hace rato del Universal, a que saqué hace como 2 meses una columna en el Universal sobre la necesidad de limitar la riqueza, poner límites superiores a la riqueza. Y yo ni lo publico porque ya no publico en Twitter, yo ni lo publico en Twitter, lo publico en el Universal, y luego vi tenía como 1000 respuestas, ya se imaginarán en qué sentido, ¿no? Respuestas de solamente majaderías y cosas así, a ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que cerrando esto, hay redes que obviamente están financiadas por mucho dinero para tratar de, digamos que se mueven colectivamente para tratar de defender estas ideas, y pues obviamente les conviene, es algo que van a seguir defendiendo hasta el día que puedan. Bueno, se nos va a acabar el tiempo rápido, luego nos van a correr a las 8. Entonces, habíamos pensado como, unas preguntas o provocaciones cada quien, nos echamos y vamos por el evento. Entonces, ya lo vamos a acabar y yo voy a decir una cosita y después vayan pensando que quieren preguntar. Pongan atención. Pero vayan pensando, si es que, porque sí va a haber un espacio de preguntas y respuestas antes de que nos corran. Pero muy amable. Pero yo quería otra preocupación que tengo, pero que puede ser una provocación para esto, y porque Milei nos está viendo seguramente, y Salinas Pliego también, es que de pronto yo, te leía y después caché también que mencionas a Elizabeth Warren en algún momento. Elizabeth Warren, no sé si la conoces, senadora de Massachusetts en Estados Unidos, pero profesora Harvard, quizás, que profe de economía, es el tema, ¿no? De donde sea el profe, ¿no? Es el tema. Y Elizabeth Warren decía algo en campaña que está creo que es un argumento muy sólido para repensar, pues de pronto, no solo qué onda con la gente que tiene mucho dinero, pero también cómo tendríamos que como modelar una forma diferente de pensar en las ganancias que tiene esa persona, un Salinas Pliego o un Slim o lo que sea, y dice, pues padre por tu ganancia así multimillonaria, eres bien chido. Ahora te van a suponer que talentazo, ¿no? Te van a
Sí, exacto, le echaste ganas, ¿no? Le echaste ganas. Y entonces tienes un montón de dinero. Pero no se te olvide, mano, que para transportar, ¿no?, todos tus bienes y servicios, lo utilizas las avenidas y las carreteras que todos pagamos juntos, ¿no? Y que estás utilizando el agua, dices que pagas, dices que pagas el agua, ¿no? Porque estás utilizando el agua que es de todos, estás contaminando esto que es de todos nosotros. Entonces, ¿dónde están tus obligaciones, no? Para esto que todos juntos pagamos, pero tú estás explotando, tú estás sacando dividendos altísimos de esta inversión que es pública, ¿no? Y entonces, como pensando en eso, y para yo no alargarme tanto, porque después siguen ustedes, bueno, sigues tú, pero después siguen ustedes, como que sigo pensando en la respuesta del Estado a esto, ¿no? A esta desigualdad. Hay, claro, hacia el final se van a enterar. Bueno, al final de cada uno de los capítulos, de cada uno de los mitos, viene como un call to action para cada tema, ¿no? Y hacia el final, si quieren, yo rápido, ¿qué puedo hacer? Hay una tabla de resumen de qué puedes hacer. Y ese que podemos hacer, hay cosas que, pues, de pronto, no que Max diga, pues, no estoy con ustedes, ¿no? Pero sí hay algunas cosas que se relacionan, pues, un cambio cultural o hacia dónde volteamos a ver la desigualdad, eso es importante. Pero también hay temas que le toca al Estado, con E mayúscula y con E minúscula, ¿no? Entonces, o sea, a la federación, también a los gobiernos locales, pero también, bueno, al funcionariado, a la política, al diseño específico de una política pública redistributiva o una política que sea una política de cuidados, que nos asegure desfamiliarizar para que no, o sea, los cuidados no solo sucedan entre las familias, porque pues somos comunidades, ¿no? Entre todos. Yo diría así como clave de provocación, ¿hacia dónde ves de pronto las oportunidades que tenemos más inmediatas de tener quizás una política pública diferente, a una acción de gobierno que fuera diferente, y hacia dónde ves quizás este cambio cultural que quizás sí podemos llegar a tener, que es lento y que lleva su propio paso y que va diferenciado generacionalmente y genéricamente, pero que de pronto parece ser, que yo digo que parece ser que va para allá. Entonces, así lo dejamos para que los sigas. Muy bien, muchas gracias. Está difícil la pregunta, o sea, es una gran pregunta y no es fácil, sobre todo porque tal vez hace un año había tenido una respuesta distinta, pero ahora con todo el auge de la ultraderecha y también el nuevo auge de la ultraderecha, e incluso estas investigaciones que han salido de cómo también dentro de las generaciones más jóvenes está habiendo, sobre todo relacionado con hombres, exacto, sobre todo relacionado con hombres, una regresión en términos de lo que ven como derechos, merecedores y demás. Entonces, ahora lo tengo mucho más complejo, pero creo que lo que había dicho hace un año a ver, en temas de género ya se ganaban, creo que, insisto, hace un año, esto es Max de hace un año, ya se ganaron muchas batallas en las narrativas, se habían ganado muchas batallas en las narrativas, y creo que donde se veía algo más inmediatamente posible es en la construcción de un sistema nacional de cuidados, ¿no? Que eso, pues obviamente, como estamos diciendo hace rato, si fuera un buen sistema nacional de cuidados, pues podría generar mucha más igualdad o disminuir mucho más las igualdades de género, ¿no? Eso creo que sería una primera que me parece muy importante. Hay otras dos, seguramente hay más, pero voy a decir dos para no tomar mucho tiempo. Una es el tema, siguiendo esto de cuidados, el gran problema que tenemos con el sistema nacional de cuidados es que no hay dinero para pagar, ¿no? ¿Y por qué no hay dinero para pagarlo? Porque cobramos muy poquitos impuestos. ¿Y por qué no cobramos impuestos? Porque pues nadie quiere tocar a las élites económicas, ¿no? O sea, ustedes, si tienen un trabajo formal, pagan ISR y pagan ISR, a menos de que ganen más de 330,000 pesos al mes, no sé si ahí sea el caso, pues sí, muy bien, pero si no, pues pagan una tasa que no es la tasa máxima, que es 35%, ¿no? Siendo que en otros países la tasa máxima es hasta 50%, ¿no? O sea, si ganas, en lugar de 330,000, que hubiera más escalones, si ganas 1,000,000 de pesos, pagas mucho mayor porcentaje. Aquí no pasa eso, pero la persona promedio en México, de hecho, termina pagando un porcentaje relativamente alto. O sea, si ganas 20,000 pesos al mes, 15,000 pesos al mes, pagas un porcentaje de tus impuestos que realmente en otros países sería mucho más bajo, ¿no? Entonces, el tema, digamos, a lo que quiero ir es que donde veo que hay ciertas esperanzas en las percepciones o los imaginarios de las personas es en esta idea que simplificamos mucho en movimientos sociales, que es el tax the rich, ¿no? O sea, creo que ese ya está permeando,
esta idea de cobrarles más impuestos a los más ricos, como que al menos después de la crisis, yo sí notaba en redes sociales, con todo el sesgo que hay en redes sociales, yo sí notaba como una mayor exigencia tanto en México como en Latinoamérica, como a nivel mundial mucho más clara, ¿no? Y a nivel mundial había encuestas que lo verificaban muy claramente, cómo había aumentado mucho más esta idea de que, pues, como los ricos justo ganan esto, que es algo que creamos colectivamente, pues que regresen algo mucho mayor, ¿no? Entonces creo que hay una batalla que se estaba ganando, no sé si ahora justo todo Milei, Trump, etcétera, vamos a decir que está perdiendo. Y además en México, por más que tenemos desde 2018 los gobiernos de Morena, siguen sin estar a favor de aumentar impuestos. Imagínense que ahorita se recauda 17% del PIB en impuestos y el 17.1%, y en el Plan Nacional de Desarrollo la meta de recaudación para 2030 con la sexenio era 17.4%, o sea, lo mismo, ¿no? Así no están pensando en moverle nada a los impuestos y obviamente nada de impuestos a los ricos, a las riquezas, impuestos a las herencias multimillonarias, etc. Pero bueno, hay algo que los imaginarios creo que se está ganando. Y lo otro es el tema de vivienda, que no lo hemos tocado casi ahorita, pero digamos, en el libro hay 7 capítulos, ¿no? Pobreza, riqueza, interseccionalidad, o sea, en lo racial, en temas etnorraciales y de género, educación, vivienda, programas sociales, o política social e impuestos, ¿no? Y podemos durar mucho rato, no hay chance. Pero en el tema de vivienda yo sí creo que la población más joven se está dando cuenta justo que no puede hacer una vivienda, pero no es su culpa. O sea, creo que sí se está permeando mucho entre las narrativas de los más jóvenes. Esto de que si no puedes pagar la renta, si pagas mucho de renta, pues no puedes ir a casa de tus papás porque no puedes pagar renta en ningún lado, o si compartes con 4 roomies, 3 roomies, 5 roomies en la Ciudad de México o más. Qué romántico es eso. O esta idea que nos dice que no podemos comprar una casa porque gastamos mucho en café de Starbucks, gastamos mucho en Avoqueiro todos, y no sé qué, y que vamos mucho para el norte y al Corona Capital, y que por eso no tenemos para pagar una vivienda. Pues creo que eso se está construyendo, porque otra vez parece muy ridículo, pero hay personas que lo dicen, ¿no? Entonces creo que ahí hay una batalla que en lo más inmediato se está ganando, ya hay políticas públicas que están haciendo para fomentar el derecho a la vivienda, pero luego entramos a la crítica de si las están haciendo bien o no, etc. Entonces, creo que ahí hay algunas luces de por dónde se puede mejorar. Y al ratito digo algo más de lo que estudió diciendo hace rato que quería mencionar, pero espero. Muchas gracias.